Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 3. La enseñanza en el palacio trasero. ¿Qué demonios está pasando ahí dentro? Ni idea. La pregunta vino de Gaosun, la respuesta contundente de Jinzi. Se encontraban ante una sala de conferencias en la parte trasera del palacio. En su interior, las consortes de mayor rango estaban recibiendo algún tipo de lección, supuestamente para ayudarlas a cumplir con sus deberes como concubinas. A su alrededor, los eunucos y las damas de menor rango que habían sido expulsadas sumariamente de la sala se encontraban de pie, con un aspecto tan perplejo como el de Jinzi. Algunos incluso tenían las orejas pegadas a la puerta. Nada hace que una persona se interese más por algo que cuando se le dice que es un secreto. Pero, ¿cuál podría ser ese secreto? Una razón especial para la curiosidad que despertaba era que la conferenciante era una joven y pecosa sirvienta. Nadie podía decir exactamente qué hacía allí. Todo había comenzado unos 10 días antes. Jinzi, todavía en ropa de dormir, observaba a Mao Mao limpiar, justo el preludio de otro largo día de duro trabajo. Si buscas tu desayuno, Lady Suiren lo está preparando ahora mismo, dijo. Una sola persona era más que suficiente para preparar la comida de la mañana, así que mientras Suiren lo hacía, Mao Mao empezó a limpiar la habitación. Cualquier pérdida de tiempo significaba que nunca terminaría todas las tareas de este edificio antes del mediodía. La vieja dama de compañía se aprovechó al máximo de su nueva ayudante. Me pregunto si habré hecho algo que le haya molestado, pensó Mao Mao. Si lo había hecho, probablemente era que había plantado discretamente las semillas de algunas hierbas medicinales en el jardín, pero no creía que nadie lo supiera todavía. De todos modos, su corazón se aceleró. Entonces Jinzi dijo, como la nueva consorte pura ha llegado, al palacio trasero ha solicitado la educación de las consortes. La consorte pura era una de las 4 damas de mayor rango en el palacio trasero, y el título había quedado vacante a finales del año anterior. ¿Es así? Mao Mao respondió sin interés mientras seguía quitando el polvo. Pasó el trapo por el suelo con tanta fuerza como si los maderos hubieran matado a sus padres y ella se estuviera vengando. Había sido parte de su rutina diaria desde que fue asignada al servicio personal de Jinzi. Probablemente había otros trabajos que podría haber hecho, pero el trabajo de sirvienta era lo único que conocía. Francamente, no se le ocurría cuáles podrían ser esos otros trabajos. Así que se dedicó a limpiar como si su vida dependiera de ello. Jinzi la miraba de vez en cuando con desaprobación, pero Mao Mao era de la opinión de que, si él no le daba instrucciones específicas, ella no tenía la obligación de hacer nada en particular. Ahora Jinzi se agachó para que su mirada estuviera a la altura de la de Mao Mao. Sostenía una especie de pergamino. ¿Quieren una maestra? Oh. ¿Tienen a alguien en mente? A ti. Mao Mao miró reflexivamente a Jinzi. No era lo ideal, tal vez, que una chica de la limpieza mirara a su empleador directo como si estuviera considerando alguna suciedad en un rincón, pero los viejos hábitos no mueren. Esto provocó una expresión inescrutable de Jinzi. Una buena broma, señor. ¿Quién bromea? Jinzi le mostró el pergamino que sostenía. La expresión de Mao Mao se ensombreció al leerlo, pues lo que allí estaba escrito era de lo más inconveniente. De hecho, le hubiera gustado fingir que el pergamino no existía. No puedes librarte de esto simplemente fingiendo que no miras. ¿Qué quieres decir? Sé que lo has leído hace un momento. Lo he visto. Eso fue tu imaginación, te lo aseguro. Jinzi desenrolló el pergamino y apuntó directamente a la parte más incómoda de todas. Empujó la misiva hacia Mao Mao. La más obstinada. Mira aquí. Un aval directo. Mao Mao guardó silencio. Las palabras, sabia consorte, Liua, flotaban directamente junto al dedo de Jinzi. Ahora lo ha hecho, pensó Mao Mao. No cuentes conmigo, fue todo lo que dijo, y así, por ese día, el asunto quedó cerrado. Pero no podía durar. Al día siguiente,
llegó otro pergamino con la misma petición. Esta vez, la aprobación fue proporcionada por la consorte Yokuyo. Con 2 de las grandes consortes habiendo puesto sus nombres en estas cartas, incluso Mao Mao ya no podía ignorarlas. Podía imaginarse fácilmente a la concubina pelirroja riendo alegremente para sí misma. Esta vez, la petición estipulaba además que se proporcionarían unos honorarios adecuados. Mao Mao ya se había resignado, aunque con muchos suspiros y escalofríos, así que envió una carta a casa, un primer paso necesario para prepararse para el trabajo que le habían pedido. Sin embargo, por casa no se refería al woman, sino a las cortesanas que habían sido como sus padres. Varios días después llegaron los artículos que había solicitado, junto con una factura de la madame. Mao Mao pensó que la anciana había inflado mucho el precio, pero de todos modos añadió discretamente un 0 más a la cifra antes de pasarle la factura a Jinzi. Este la escudriñó, pero parecía dispuesto a aceptar el coste, cuando Suiren apareció de la nada y dijo con una risita: «Creo que la tinta de este número tiene un tono ligeramente diferente al del resto». Arrancó la factura de las manos de Jinzi y se la devolvió a Mao Mao. «Vieja astuta», pensó Mao Mao. Mientras Suiren estuviera allí, sería muy difícil para cualquiera hacer una marca de su protegido joven maestro. A Mao Mao no le quedó más remedio que admitir el precio original. Si hubieran tenido la intención de hacerlo, Jinzi y Suiren podrían haber argumentado que Mao Mao debía cubrir el gasto por sí misma, así que se sintió igual de feliz cuando pagaron complacientemente la suma. Cuando se entregaron las mercancías de las cortesanas, Mao Mao apartó a Gaosun y las cogió ella misma. Jinzi estaba tan interesada como un cachorro entrometido, pero Mao Mao se negó rotundamente a romper ninguno de los sellos, requisando rápidamente una carreta y llevándose los artículos. «¿Te ayudo?», preguntó Gaosun, pero Mao Mao lo rechazó cortésmente, llevando sus adquisiciones a su habitación. Jinzi exigió ver lo que había recibido, pero ella abrió los ojos todo lo que pudo y le miró fijamente, y tras un momento se retiró en silencio. Apenas podía mostrarle su importantísimo material de enseñanza. Mao Mao lo había decidido: si iba a hacer esto, lo iba a hacer bien. Por fin llegó el día. Por primera vez en mucho tiempo, Mao Mao puso el pie en la parte trasera del palacio, en el patio interior. La ligera fragancia femenina que impregnaba el lugar le pareció extrañamente relajante. La sala de conferencias que le habían preparado era bastante grande, con capacidad para varios cientos de personas. Había sido un dormitorio para las doncellas durante el mandato del anterior emperador, cuando la población del palacio trasero se había disparado y no se podían construir habitaciones individuales con la suficiente rapidez para mantener el ritmo. Ahora, sin embargo, no se utilizaba. Era un completo desperdicio dejarlo vacío, pero habría sido un desperdicio aún mayor derribarlo. De hecho, muchos edificios de este tipo salpicaban la parte del palacio trasero. «No necesito todo este espacio», pensó Mao Mao. No estaba enseñando nada especialmente importante, así que, ¿por qué se reunía tal multitud? Las consortes de rango medio y bajo y sus séquitos rodeaban la sala de conferencias, mientras que algunas doncellas miraban desde la distancia. El tema de la instrucción en esta ocasión no era de poca importancia para las consortes y concubinas. En cierto sentido, incluso podría decirse que tenía que ver con el futuro de la nación, pero para Mao Mao, todo lo que hizo fue provocar un largo suspiro. «Muy bien, escucha», dijo Jinzi. «Solo las altas consortes van a recibir instrucción». Era de esperar que las consortes de menor rango se sintieran decepcionadas por esta declaración, pero, por el contrario, muchas de ellas parecían satisfechas por haber visto a Jinzi. Al menos la mitad había venido solo para verle o incluso oírle, se aferraban a los pilares y a las barandillas de alrededor. A Mao Mao le pareció excesivamente dramático, pero no eran pocas las damas que lo hacían. A veces se preguntaba si este eunuco no era en realidad un espíritu caído que embrujaba a los que le rodeaban. Cuando llegó el momento, Mao Mao entró en la sala de conferencias y encontró a Jinzi pisándole los talones. Ella apretó la mandíbula y lo fulminó con la mirada. «¿Qué?», preguntó, pero Mao Mao se limitó a empujarle fuera de la sala. Su figura de hombre de voluntad desmentía el trabajo que le costó empujarle hacia la puerta. «¿Pero por qué?», dijo.
porque lo que va a ocurrir aquí es secreto, confidencial, y positivamente no para los forasteros. Se me pidió que instruyera a nuestras honorables consortes, y la última vez que lo comprobé, maestro Hinsi, usted no era uno de ellas. Luego cerró y atrancó la puerta. Dejó escapar un largo suspiro, y luego echó un vistazo a la sala de conferencias. Había 9 personas presentes, las 4 altas consortes, con un asistente cada una, y Mao Mao. Se oyó un murmullo desde el otro lado de la puerta. Porque había expulsado a Hinsi, seguramente. Tuvo la clara sensación de que alguien, o varios, se esforzaban por escuchar. Mao Mao empujó su pequeño carro hasta el centro de la sala y luego inclinó lentamente la cabeza. Mis cordiales saludos a ustedes, honorables damas. Yo, Mao Mao, me presento humildemente ante ustedes como su instructora. La consorte Yokuyo, tan encantadora como siempre, saludó amistosamente. Su ayudante, la jefa de las damas de compañía, On Miang, lo observó con duda. La consorte Liu había recuperado por fin la mayor parte de la carne de sus huesos, y observaba a Mao Mao plácidamente. No se podía decir lo mismo de la dama de compañía que la atendía, cuyo rostro se contorsionó al ver a Mao Mao. Mao Mao saboreó el momento. En cuanto a la consorte Lisu, exudaba el mismo ligero aire de nerviosismo de siempre. Sin duda, intentaba tener más cuidado con las otras 3 altas consortes que la rodeaban. La dama de compañía que la atendía no parecía más cómoda que su señora, pero la forma en que estaba obviamente dispuesta a proteger a la consorte hizo sonreír a Mao Mao. Finalmente, la última de las augustas damas. Un rostro que Mao Mao no había visto antes. La persona que había sustituido a una de las antiguas altas consortes era una mujer joven, de la edad de Mao Mao. Loulan era el nombre de la nueva consorte pura. Llevaba el pelo negro recogido en lo alto de la cabeza, y en lugar de una vara para el pelo utilizaba la pluma de un pájaro del sur. Su vestido sugería que podría ser una princesa de las tierras del sur, pero su fisonomía era más bien la de una norteña. Su dama de compañía tenía el mismo aspecto, y Mao Mao llegó a la conclusión de que el estilo de vestir debía ser una preferencia personal. Loulan no era tan seductora como Yokuyo, ni tan deslumbrante como Liua. A diferencia de Lisu, tenía una edad apropiada para compartir el lecho con el emperador, pero por el momento no parecía que fuera a amenazar el delicado equilibrio de la retaguardia del palacio. Sin embargo, ese traje la convertía, con diferencia, en la más llamativa de las 4 altas consortes. En particular, su maquillaje acentuaba las esquinas de sus ojos de forma tan enfática que era imposible saber cómo eran realmente. Mao Mao apenas podía imaginarse cómo debía aparecer la consorte sin cosméticos. No es que me importe. Una vez completada su pequeña introducción, Mao Mao sacó una pila de libros de texto de entre sus suministros y comenzó a repartirlos, uno a cada consorte. Cada una tuvo su propia reacción al coger su ejemplar, ojos abiertos, una risa divertida, un rubor furioso en las mejillas, un ceño fruncido. Más o menos lo que esperaba, pensó Mao Mao. A continuación, sacó una colección de herramientas. Aproximadamente la mitad de los presentes las miraron con confusión, mientras que la mayoría de los demás parecían saber para qué servían. El puñado que se encontraba en medio no lo sabía con exactitud, pero parecía adivinarlo, y se sonrojó. Quiero insistir en que lo que voy a enseñarles son secretos comerciales del jardín de las mujeres, y no deben ser divulgados a personas ajenas, dijo Mao Mao, y luego indicó a sus alumnas que abrieran sus libros de texto por la página 3. Unas 2 horas más tarde, la conferencia de Mao Mao terminó por fin. Tal vez intenté abordar demasiadas cosas a la vez, pensó, incluso Mao Mao se sentía un poco agotado por ello. Se acercó a la puerta de la sala de conferencias y descorrió la barra. Eso duró un rato. El magnífico eunuco entró en la sala, con aspecto de estar tranquilo. Parecía ligeramente molesto, por alguna razón, tenía la mejilla y la oreja izquierdas enrojecidas. Al menos, Mao Mao tuvo la amabilidad de no acusarle abiertamente de estar espiando. Hinsi miró la habitación en la que había entrado con mudo asombro. «Pasa algo, señor». «Me has quitado las palabras de la boca», dijo, mirando de cerca a Mao Mao. «Me temo que no sé a qué te refieres».
Ella solo había instruido a las consortes del palacio trasero en los conocimientos necesarios, tal y como le habían pedido. En cuanto a las consortes individuales, sus respuestas a la conferencia de Mao Mao fueron las siguientes. Yokuyo estaba entusiasmada. Por fin, algunos trucos nuevos, decía. Ongniang la atendía con su habitual expresión de cansancio. También podría haber estado lanzando ocasionalmente miradas en dirección a Mao Mao, pero el conferenciante prefirió ignorarla. Las mejillas de Liu estaban ligeramente enrojecidas, pero su dedo recorría la página mientras repasaba la lección. Parecía bastante satisfecha. La dama que la acompañaba estaba roja como una remolacha y miraba firmemente al suelo, temblando. Lisu estaba en un rincón de la habitación con la frente pegada a la pared, murmurando, «No puedo. No puedo. Es imposible». Toda la sangre había desaparecido de su rostro. Su ayudante, recién ascendida dama de compañía, Mao Mao creyó reconocer a la mujer como la antigua catadora de Lisu, le dio unas palmaditas en la espalda para consolarla. En cuanto a Loulan, estaba mirando al espacio con una expresión distante. Mao Mao no podía adivinar lo que podía estar pensando. Su ayudante no sabía muy bien qué hacer con el libro de texto que tenían delante. Con cierta vergüenza, lo guardó en un paño. No me importa lo que hagan con él, pensó Mao Mao mientras recogía sus cosas y aceptaba un vaso de agua fresca. Dejó escapar un suspiro. Estaba cansada, pero la idea del sobrelleno de dinero que recibiría le quitaba el cansancio. Cada una de las consortes podía quedarse con el material didáctico que había recibido. Algunas agarraban los libros con cariño, mientras que otras los tocaban solo con evidente inquietud. En cualquier caso, Mao Mao les instó a que envolvieran los objetos en paños de viaje para que no fueran vistos y, además, les reiteró que no debían ser mostrados a nadie. Jinzi y los demás, que habían sido excluidos de la conferencia, observaron desconcertados. «¿Qué les has enseñado exactamente?», preguntó Jinzi. Mao Mao no le miró a él, sino a algún lugar más allá. «La próxima vez que veas al emperador, pregúntale qué le pareció mi lección», dijo. En cuanto al contenido de su instrucción, lo dejaría a la imaginación de Jinzi.